Buenas tardes mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en esta tarde. Quiero que abran sus Biblias en el libro de Tito. El apóstol Pablo le escribió a Tito. Vayamos al capítulo 2, versículo 1 en adelante. Esto tiene como título Enseñanza de la sana doctrina. Empiezo en el nombre de Cristo, leo su palabra. Dice nuestro Señor. El apóstol Pablo le escribía a Tito diciendo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Esta palabra, mis amados, estuve meditando y pidiendo la guía del Señor para poder compartir con ustedes. Bueno, mis amados, en el capítulo 2, el verso 1 de Tito, nos dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Gloria a Dios. Tremendo, mi hermano, lo que nos dice el Señor. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, en la recta final. Me acuerdo que más o menos 10 años atrás estaba en una iglesia donde estuve 7 años. Y más o menos desde que me convertí, hubo tantas cosas que Dios al principio ya me hacía entender su palabra. Pero como era un cristiano nuevo, no sabía si eran mis emociones, si era el Espíritu Santo o si era otra cosa. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, lastimosamente, por una parte, diciendo de esa forma, adquirí malas enseñanzas por gente también que Satanás les tiene cegado, ¿verdad? Hermanos que se apartan de la verdad, hermanos que se apartan de la palabra verdadera, de la sana doctrina, que se descuidan de la comunión con el Señor. Entonces muchos, yo creo, de los que estamos en este grupo, la mayoría inclusive, venimos de esas clases de congregaciones en donde
también me acuerdo un día le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿por qué estuve 7 años de mi vida en esa congregación? Y Dios me dijo, yo permití, hijo mío, que tú estés ahí para que tú veas y sepas lo que se hace en mi iglesia. Y esa no es mi iglesia, me decía el Señor. Esa no es mi iglesia, me dice. Yo permití que tú estés ahí 7 años, me dice, para que veas lo que está pasando. Y así me dijo el Señor un día, y por eso justamente al principio dije que perdí 7 años, ¿verdad?, de mi vida, pero cuando Dios me dijo eso, entonces es como que no perdí otra vez al final, porque Dios me enseñó y me mostró y entendí que no era yo, que no era mi mente, que no era solo mi corazón, sino que era el Espíritu Santo que moraba en mí y el cual me quebrantaba de las cosas que escuchaba, de las cosas que veía, de falsos apóstoles, falsos profetas que venían y que con palabras persuasivas, ¿verdad?, engañaban al pueblo de Dios. Y yo veía y yo no sentía nada, y me acuerdo que le decía a mi esposa, no siento nada, amor, le digo, no entiendo, le decía en ese tiempo, no me llega la palabra, o sea que no me llega el mensaje que estos hombres lanzan. Y aparte de los mensajes, su apariencia propia no era de un buen cristiano, no reflejaba a un hijo de Dios. Entonces había tantos ítems, por decirlo así, que yo me sentía incómodo. Pero bueno, era el Espíritu Santo. Y pasé por esa clase de iglesia. Conozco, gracias a Dios, que permitió que haya pasado por esos lugares. Entonces, eh, cuando conocí el grupo de ustedes, siempre le digo a Dios, te agradezco, Señor, por tu misericordia, por mis hermanos, que les he conocido a esta gente yo. Porque el mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo, estuvo en Elías, estuvo en Eliseo, y el mismo Espíritu, que el Espíritu Santo, está en nosotros. Y yo siento en el Espíritu que Dios me trajo a este grupo. Siento que ustedes tienen el mismo Espíritu porque tenemos el Espíritu Santo. Dios nos trajo, Dios nos unió, mis amados hermanos. Qué impresionante que es. Yo me gozo con ustedes. Estoy orando también a Dios por ustedes. Le agradezco al Señor que me ha traído a este grupo maravilloso, donde todos tenemos un mismo sentir. Y ese mismo sentir se llama la palabra de Dios, la sana doctrina, la libertad al Espíritu Santo. Cosas que muchas veces en otras iglesias que se predican mucho la prosperidad, y aquellas iglesias que se quedaron en la religiosidad no le dan libertad al Espíritu Santo. Y esto nadie me enseñó sino el Espíritu de Dios. Me ha mostrado estas cosas que suceden en estos últimos tiempos, la apostasía, los falsos apóstoles. Y agradezco a Dios que siempre me dio ese espíritu de discernimiento. Por eso Dios me quebrantaba. Pero bueno, vuelvo a repetir, Dios permitió que pase para que yo pueda entender y saber que no era yo nomás, sino que era su espíritu que me quebrantaba para enseñarme. Así también estuve por una congregación donde estuve sirviendo. Después vino el diablo, ¿verdad? Se metió en el medio, levantó a los líderes antiguos de la iglesia, a los ancianos, a los a gente que estaba hace años en la iglesia, puso en contra, se levantaron en contra de nosotros que éramos más jóvenes. Y me acuerdo en ese tiempo nosotros orábamos, clamábamos, ¿verdad? Y el diablo levantó espíritu de celo ministerial, ¿verdad? Y bueno, dejamos en manos de Dios, pero en ese tiempo muchas cosas también yo no entendí. No sabía que tenía que permanecer, hasta que bueno, hubo un problema y
tuve que salir y le dije al Señor, Señor, ¿por qué de nuevo tengo que salir? Le dije, ¿por qué otra vez, Señor? Yo quería donde congregarme, donde estar y crecer, Señor, y servirte. Y ahí el Espíritu Santo trajo una palabra a mi mente. Y con esa palabra Él me explicó y me hizo entender todo. Me dijo, religiosidad, hijo mío, me dice. Ellos se quedaron en la religiosidad. Ellos no le dan libertad a mi Espíritu Santo, me dice. Y con esa palabra, con eso que me dijo el Espíritu Santo, yo entendí. También le agradezco a Dios que el Señor me ha enseñado estos falsos apóstoles, lo que habla la Biblia, tiempos de apostasía. Hace 10 años vengo conociendo estos falsos apóstoles. Y 10 años ya es mucho, mis amados hermanos. Y estamos en los tiempos finales. Muchas cosas se están cumpliendo. Y la otra parte es la religiosidad. Gente que no dan libertad al Espíritu Santo. Lastimosamente. Gente que se quedaron en enseñanzas básicas. En enseñanzas, como decía el apóstol Pablo, que nosotros debemos alimentarnos del alimento sólido ya, que no debemos de retroceder y tomar la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, que ya no somos niños, que ya somos grandes. Y eso pasaba. Gente que no te da la oportunidad, tenías que hacer un seminario, tenías que hacer esto, aquello. Y yo le decía a mi esposa, amor, yo voy a predicar a los 50 años entonces. No voy a tener oportunidad de predicar. Y a mí Dios me dio el don de predicar. Yo amo, es lo que a mí me encanta, es predicar su palabra. Pero siempre lo quise hacer bajo la guía del Espíritu Santo. No con doctrinas de hombres, no con un estudio y que tengo que predicar de esta forma porque así se enseñó. No, es el Espíritu Santo el que enseña a predicar. Él es el que pone palabra en la boca de cada uno de nosotros, de los pastores, de los predicadores, de los profetas. No es estudio humano, no es conocimiento humano. Por eso la palabra de Dios dice en Tito, en el versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vayamos al versículo 2, dice, que los ancianos sean sobrios, mis amados, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y atiendan, dice, sanos en la fe. Y yo sé que en este grupo hay muchos hermanos, hombres, que son sanos en la fe, que son sobrios, que son serios, que son prudentes. El versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen en las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice, y que las ancianas, dice, asimismo, sean reverentes en su porte. Dice, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y hoy en día, mis amados hermanos, también están las mujeres, así como los hombres. Los hombres y mujeres que lastimosamente están cegados en la ignorancia, con falsas enseñanzas de gente que enseña la prosperidad falsa que viene de Satanás, ¿verdad? Porque está la prosperidad de Dios, y gente que se quedaron en la religiosidad, que no, que no, que no van a la fuente que es la palabra de Dios, sino que se quedan en sus mismos pensamientos y se olvidan lo que dice la palabra.
¿Cuántas mujeres que ya no enseñan más a los jóvenes, a las jovencitas que amen a sus maridos, a que respeten, a que enseñen a sus hijos a ser prudentes, cuidadosas en su casa? ¿Cuántas mujeres hay que abandonan su casa, que no atienden a sus esposos? En estos días escuché el testimonio de la hermana Yeya, la esposa del siervo Gigi Ávila, que ya, como muchos saben, ya falleció. Pero nunca había escuchado su testimonio, y ayer justamente en la noche escuché parte de su testimonio, que el hermano Gigi se había convertido y dice que él estaba ayunando, ¿verdad? Y orando en ese tiempo ya, también por su esposa, y que él leía la palabra, y dice que muchas veces ella le contestaba así mal, de mala forma. Y dice que la mirada de Gigi dice que era llena de amor, dice. ¿Por qué? Porque era un hombre serio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Un ejemplo fue Gigi Ávila. Pero su esposa en ese tiempo no era cristiana. Entonces obviamente no podía tener esta sana doctrina que estamos compartiendo ahora, de la cual ella después entendió. Pero tenemos un ejemplo de un siervo de Dios que sí fue prudente, que sí fue serio, sano en la fe y en el amor, en la paciencia para con su esposa. Entonces las mujeres cristianas deben de ser castas, cuidadosas, de enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a vestirse como a Dios le agrada, a enseñar con amor y paciencia también a ellas. Pero debemos de enseñar. Yo sé que en este grupo enseñamos eso, y eso es bueno. A muchos les parecerá chocante al principio, pero si somos gente guiados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu nos guiará y nos enseñará y nos consolará y nos hará entender lo que es la sana doctrina. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria a Dios. Dice el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y el versículo 7, mis amados, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, dice, y no tenga nada malo que decir de vosotros. Me acuerdo que en mis primeros años de cristiano, cuando era más joven, aún era soltero en esa época, y quise tener el cabello largo, no tan largo, pero era largo ya, hasta los hombros. Me acuerdo que hay un conocido hombre, ¿verdad?, que es Marcelo Tinelli, que en ese tiempo, ¿verdad?, o sea, en los años cuando yo era criatura, veía, ¿verdad?, sus programas, y hubo un tiempo donde él tenía el cabello largo hasta los hombros, y yo dije, yo quiero tener así mi cabello, y voy a tener, y después me voy a cortar, pero antes de cortarme voy a sacarme una foto y voy a dejar como recuerdo. Y yo me acuerdo que eran mis primeros años de cristiano, y me iba a la iglesia, y me acuerdo que un día el pastor de esa iglesia me dijo, Víctor, hermano, me dice, ¿cómo era? Córtate el cabello, hermano, me dice ahora. Y sí, pastor, me va a cortar, le dije yo ahora. Lo que pasa es que quiero nomás, y no sé, quiero tener un recuerdo ahora. Claro, yo era joven, no entendía. Y me decía, lo que pasa en la palabra, hay que ser ejemplo, me dice ahora. Y le agradecí al pastor, ¿verdad? Pero no entendí. Hasta que fui, y en esos días, en esa semana, Dios me llevó y le envió a un siervo, a un hermano, llegó a mi casa, era un conocido mío, un amigo,
Y me dice, mi hermano, quiero compartir una palabra contigo. Sí, amén. No quiero que te enojes, pero es porque siento compartir contigo, me dice. Claro, le dije así, ¿verdad? Compartimos y me llevó a 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Donde habla, ¿verdad? El cabello corto, el hombre, ¿verdad? Él me leyó y le agradecí, oramos, ¿verdad? Y mis amados hermanos, en esa semana Dios ministró mi vida y Él me mostró en una visión en mi mente, Él me hizo verme a mí mismo predicando su palabra en el altar, en el púlpito. Y que yo hacía un gesto con mi cabello que yo llevaba hacia detrás de mi oreja. Que yo tenía mi cabello largo y llevaba el cabello así largo detrás de mi oreja. Y esa imagen Dios hizo que yo vea en mi mente. Y ahí entró la vergüenza. Mi amado hermano, yo le puedo asegurar que fui corriendo a la peluquería. Y nunca más tuve cabello largo, jamás. Pero ahí tuvo poder la palabra del Señor. Entonces, comento esto porque debemos ser ejemplo íntegro en todos, mis hermanos. El altar, el púlpito es sagrado. Debemos de ser ejemplo, como dice la palabra de Dios, íntegro, serio. Como dice el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, así para que el diablo, el adversario, se avergüence. Y dice, y no tengan nada malo que decir de nosotros. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, dice. Y comparto nuevamente con usted, me acuerdo que también era en una época de soltero, y yo era respondón en mi trabajo, porque soy una persona que no aguanta la injusticia, no puedo muchas veces callarme. Entonces, muchos de mis compañeros de trabajo en esa época sabían que yo era cristiano y me decían pastor. Uno sabe que muchas veces de forma burlona, ¿verdad? Pero amén, yo decía en mi mente. Y sí, era joven, no entendía. Uno muchas cosas aprende con los años. Pero como, ¿qué pasa? ¿Por qué comento esto? Porque nunca muchas veces nadie te enseña estas cosas, que es la sana doctrina. Uno puede venir y decirte, sí, vos tenés que callarte nada más, tranquilo. Pero a lo que voy es que la persona que enseña esto debe de llevarte la palabra de Dios y mostrarte y hacerte leer donde dice título, capítulo 2, verso 9. Mirar, hermano, acá la palabra de nuestro Dios dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, así como mi hermano en Cristo me mostró lo que dice sobre el cabello. ¿Y quién me cambió? ¿El hermano? ¿El pastor? No, me cambió la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo y puedo entender. Y así debemos nosotros, mis amados hermanos, enseñar la palabra, la sana doctrina, pero con la palabra del Señor, con el libro abierto. No que sean nuestras palabras, no nuestro conocimiento, sino que sea de nuestra boca el Espíritu Santo que use. La palabra que va a cambiar a la persona. No nuestro testimonio está, claro que sí. Contar nuestro testimonio, así como yo cuento que mi trabajo yo era respondón, pero nunca nadie me enseñó lo que dice la palabra, el libro sagrado. Debemos de enseñar con la palabra de Dios. Dice en el verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gloria a Dios.
La palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que sin Cristo no somos nada. La palabra de Dios nos dice, velad, ¿verdad? Orad sin cesar, para que no caigáis en tentación. Y todos los días, esto va para mí primero. Yo muchas cosas estoy aprendiendo con ustedes acá en este grupo. Tantas cosas que no he aprendido en estos últimos años de cristiano, que nunca nadie me enseñó. Pero con ustedes yo estoy aprendiendo. Y ustedes hacen que impulse a hacer muchas cosas que yo no lo hacía. Que inclusive entendía, pero como el diablo nos mantuvo a muchos de nosotros en la ignorancia, no lo hacíamos. Pero debemos de agradecer a Dios que estamos en este grupo, que estamos aprendiendo su palabra, que estamos siendo lavados, limpiados cada día. El Señor nos está purificando, nos está refinando, nos está preparando para su venida. Entonces vivamos sobria, justa y piadosamente, mis hermanos. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Sigo, dice versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, mis hermanos, la esperanza. Y yo sé que muchos de ustedes, así como yo, aguardamos esta esperanza. Aguardamos la manifestación de nuestro gran Dios y la venida de nuestro amado Rey, de nuestro Salvador, de nuestro Jesucristo, de nuestro primer amor, mis hermanos. Amemos su venida. Digamos, Señor, ven pronto. Ven, Señor Jesús. Mientras oremos por las almas, mientras estemos vivos, mientras esperemos al Señor, prediquemos su palabra, prediquemos la sana doctrina, instruyamos, corrijamos, exhortemos con amor y paciencia. Algunas veces parece chocante, pero lo importante es cumplir con la palabra del Señor, dar la palabra, la cual va a cambiar al ser humano. Nosotros pongamos nuestra parte, hagamos con amor y paciencia, el resto hará el Espíritu Santo. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo, hablando de Jesucristo, por nosotros, ¿verdad? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria al Señor. Gloria a Dios, mis hermanos, por ustedes, por su vida. Le agradezco a Dios, agradezco por su vida. Un grupo excelente, un grupo que Dios ha creado en este último tiempo. Dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y acá en este grupo hay hermanos y hermanas celosos de las buenas obras, celosos de la palabra de Dios, celosos de la sana doctrina. Bendito sea nuestro Dios, porque yo particularmente estoy contento y estoy alegre porque muchas cosas que yo sentía en mi ser, en mi interior, cosas que ustedes hablan, predican, comparten, yo también las sentía. Pero qué bueno es nuestro Señor, que su palabra dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, mis amados. ¿Cuánta iniquidad había en nosotros? En nuestro subconsciente, en medio de nuestra ignorancia, estando cada uno en sus congregaciones. Pero qué bueno que fue el Señor, que nos trajo para purificar nuestras vidas para sí mismo, dice, para formar en nosotros un pueblo, dice, para el Señor, un pueblo propio, el remanente, ese pueblo dentro del pueblo.
Gloria a Dios. Versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, dice. Nadie te menosprecie. Así que mis amados, esto debemos de hablar, debemos de exhortar, debemos de reprender con autoridad, siempre acordándonos que nosotros mismos tenemos que ser ejemplo, de pedirle a Dios en oración que purifique nuestra vida, que ponga palabra viva y eficaz, que es su palabra en nuestra boca. Que no seamos nosotros que hablemos, sino que sea el Señor. Entonces, hablar con autoridad. Tenemos el Espíritu Santo, el cual es mayor que el que está en el mundo. Y no tener miedo a que alguien nos menosprecie. No tener vergüenza. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Todos tenemos dones, de los cuales en este último tiempo debemos de aprovechar y pedirle al Señor que bendiga nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestros vecinos. En este tiempo, mis amados, yo estoy orando por mi barrio. Estoy diciendo a Dios, Señor, derrama tu sangre preciosa sobre las vidas, sobre aquellos que van a ser salvos, sobre mis vecinos. Oro por ellos, por sus nombres, cuando el Espíritu Santo trae sus nombres a mi mente. Y estoy viendo los resultados. Me encuentro con gente que está sedienta a la palabra, de hermanos apartados, y de repente quieren volver, que sienten la presencia del Señor, pero están descarriados por culpa de pastores que nos han enseñado mal la palabra, que se han olvidado de la sana doctrina y se han dejado guiar por sus propias concupiscencias, y el enemigo lo ha cegado. Estos son apóstatas de la fe, y nosotros estamos en un tiempo difícil en donde Dios nos está puliendo a nosotros, y debemos de defender la palabra de Dios, no entrar en discusiones vanas, en palabrerías, como dice la palabra, sino defender. Si alguien predica mal, si alguien es apóstata, si alguien dice algo en contra de la palabra, nosotros debemos de, con amor y paciencia, decirle que está mal, pero mirar primero nosotros, nuestras vidas, de ser recto. Que el Señor nos enseñe, nos dirija, nos discipline, nos guíe a que podamos estar como ejemplo, mis amados, delante de nuestros vecinos, delante de aquellos que no tienen aún a Cristo, y delante de aquellos que aún tienen a Cristo, que están errados. Que el Señor tenga misericordia de esas personas. Y mi amado, que nadie te menosprecie, sino más bien sé ejemplo en conducta, en amor, en fe, en pureza, en palabra y en espíritu. Gloria a Dios. Les dejo, mis amados, esta palabra. Espero que pueda haber sido de bendición, que nos haya hecho recordar y cambiar algo en nuestras vidas. Siempre algo que aprendemos. Siempre algo que aprendemos. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Y voy a cerrar con una oración. Amado Padre, bendito Señor Dios, te agradecemos por tu palabra que hemos compartido con mis amados hermanos.
Tu palabra, Señor, que es la sana doctrina. Tu palabra verdadera y justa, llena de amor, llena, Señor, de sabiduría, de enseñanza, de exhortación, de paciencia, Padre. Tu palabra es eficaz, tu palabra es verdadera. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos limpia, nos purifica, nos prepara. Discierne, Señor, tu palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, gloria a Dios. Esa es tu palabra, Padre, viva y eficaz, Señor, que penetre, Padre, en nuestro interior y que de nuestro interior corran ríos de aguas vivas. Que cuando prediquemos tu palabra, Padre, aquel que necesita, lo hagamos con autoridad, mi Dios. Lo hagamos guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Oh Rey de Reyes, santo y poderoso Jesús. Bendito sea para siempre, Padre. Bendito tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros. Prepáranos, límpianos para las bodas del Cordero. Que seamos como las 5 vírgenes sensatas. Que podamos estar preparados, Señor. Que todo espíritu de pereza, te lo pedimos que reprendas, Padre, en el nombre de Jesús, de nuestras vidas, Señor. Desechamos toda clase de malicia, de palabras malas, pensamientos impuros. Toda clase de maldad desechamos nuestras vidas en el nombre de Cristo, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté guiando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Encomendamos a ti nuestro espíritu, cuerpo y alma, Padre del cielo. Te entregamos nuestras vidas. Pedimos que tus ángeles, Señor, acampen alrededor de nosotros, que nos guarden, que nos protejan, alrededor de los linderos de nuestros hogares. Que en los aires, Señor, esté cubierto, Padre. Te entrego, Señor, la familia, mis hermanos, sus hijos, esposos, esposas, los matrimonios. Trae sanidad, trae liberación, rompe cadenas, rompe yugos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Saca, Señor, la ceguera espiritual que Satanás ha puesto en muchos de mis hermanos y hermanas, Señor, en cuanto a aquellos que no conocen la sana doctrina, que están desviados, Señor, de tu verdadera palabra. Guíalos, Padre. Te pedimos por ellos. En el nombre de Cristo trae sabiduría, revelación. Oh Dios del cielo y la tierra, santo. Ramakia Kandarama Satarama Sandahaya. Bendito Dios de la gloria. Oh Rama Sandahaya. Glorioso Jesús, poderoso Dios. Aleluya, Padre. Aleluya, Dios. Rompe las cadenas, rompe ataduras, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, santo y poderoso. Glorioso Cristo de la gloria. Bendito Dios, porque derrama, Señor, rompes las cadenas tú, Señor. Derrama unción fresca, Padre. Derrama tu espíritu y fuego, Padre, sobre la vida, Señor, de los seres humanos. Ten misericordia de aquellas almas que en este último tiempo, Padre, van a ser salvos, Señor. Aleluya, Padre. Glorioso Jesús. Santo, Señor, digno de tu alabanza y adoración. Oh, santo y poderoso, gloria a ti, Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya, Señor. Gloria sea tu nombre, Padre. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Amén, Señor, y amén.